y también al Instituto de Química por la invitación y también a todos los presentes. Me voy a tomar algunas licencias. Eh, por favor, interrumpan la sesión cuando quieran, si es que quieren hacer alguna pregunta. Mi idea es que la actividad sea lo más dinámica posible. Esta es una charla que me toca hacer bastante, por lo tanto estoy bastante familiarizado con ella y nunca logro terminarla, porque generalmente se van generando algunas conversaciones a lo largo de la presentación, lo que a mí personalmente eh, me parece que es un aliciente a la presentación en sí, dado que se genera esta discusión. Y en particular yo tengo ciertos sesgos, me ha tocado estar en distintas veredas del ecosistema de innovación. Me ha tocado generar oficinas de transferencia tecnológica en el mundo universitario, he estado en el sector privado asesorando a grandes empresas en temas de propiedad intelectual y a startups, he estado en hub de transferencia tecnológica, que son consorcios en el caso del que trabajé yo, eran más de 10 universidades, y he tenido también roles más bien de gestión tecnológica a nivel un poco más político, con la presidencia de la red de gestores tecnológicos, donde nos tocó impulsar varias iniciativas como la ley de transferencia tecnológica, que uno de los grandes puntos que tiene la ley es destrabar la creación de empresas de base tecnológica, principalmente en universidades públicas. Por lo tanto, yo un poco lo que les vengo a contar acá son esos 16 años que llevo trabajando de experiencia. No traigo recetas mágicas ni tampoco soy dueño de ninguna verdad, sino simplemente lo que me ha tocado observar en el ecosistema chileno de innovación y en algunos, y he tenido la suerte también de trabajar activamente en distintos países, me refiero con actores de distintos países de otros ecosistemas. Así que por favor, interrumpan todo lo que quieran. Les voy a contar brevemente lo que es Zenith, pero en un segundo. O sea, después de todo este tiempo trabajando, todavía veíamos un grupo de profesionales ciertas brechas en el ecosistema de innovación en Chile, para apuntar hacia una sociedad y una economía basada en conocimiento. Y soy uno de los convencidos que la transferencia tecnológica tradicional, me tocó muchas veces estar ahí en el licenciamiento directo, a veces no llega a ser tan efectivo, no logra tener el impacto que uno espera. Y por lo mismo tengo este sesgo, y lo declaro, de que creo que a través de emprendimiento, de creación de estos vehículos, tenemos mucho más impacto para llegar a mercado o a la sociedad con los desarrollos tecnológicos que se generan en el mundo académico. Y principalmente porque en América Latina compartimos ciertos elementos. Tenemos empresas muy aversas al riesgo y por lo tanto esa transferencia tecnológica directa a veces cuesta un poco más. Y en ese escenario es donde aparece Zenith como una aceleradora de negocios tecnológicos y de startups, pero con un fuerte foco en la dinamización de los ecosistemas de innovación y emprendimiento de base tecnológica, pero mirado con esta perspectiva de América Latina. Y todas nuestras líneas de trabajo precisamente están apuntando a eso. Desarrollo de ecosistemas, donde hemos desarrollado varios programas con foco en inteligencia artificial, con foco en cambio climático, con foco en agricultura del desierto, para sentar ciertas bases de discusión en torno a los desafíos que tenemos en materia de ciencia y tecnología, pero con esta mirada innovadora de transformarlo en innovación que llegue a mercado. Aceleración de startup, que es como nuestro core business, lo que hacemos hace más tiempo, que es tomar emprendimiento de base científico-tecnológico en distintas etapas de madurez, en etapas muy tempranas, cuando vienen surgiendo muchas veces, en algunos casos desde la academia, y llevarlo a mercado pasando por todos esos desafíos, que es precisamente el foco de la charla de hoy. Venture Capital, estamos armando nuestro primer fondo de Venture Capital también para conectar estos emprendimientos de base tecnológica y una línea de consultoría que es una línea más tradicional donde trabajamos fuertemente lo que es propiedad intelectual, modelos de negocio, gestión de portafolios tecnológicos, inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica, servicios que ustedes seguramente están bastante familiarizados. Y mucho de este trabajo que nosotros hacemos, hemos desarrollado nuestra propia tecnología, hemos desarrollado nuestra plataforma. La inteligencia artificial irrumpe en el ámbito de la gestión tecnológica fuertemente. Eh, Voy a tener la suerte de poder participar en el 13º Congreso de la Red OTT, donde precisamente uno de los tópicos o hot topics que se están abordando hoy en día es cuánto va a impactar la inteligencia artificial en los procesos de gestión tecnológica, en las tareas que habitualmente hacen los gestores tecnológicos como parte de su día a día, estrategias de propiedad intelectual, modelos de negocio. Hoy existen y se están desarrollando herramientas que permiten acelerar esos procesos y por ende
los gestores tecnológicos también van a tener un desafío en cuanto a las competencias y habilidades que van a tener que ir desarrollando. Y nosotros estamos trabajando fuertemente en eso. Ahora ya entrando en terreno, y así que pregunten por chat o interrumpan, lo primero que quiero sentar acá en la conversación tiene que ver con el rol que toman las universidades en los procesos de innovación y en particular en los procesos de creación de emprendimiento. Todas las universidades hemos tenido, en América Latina me refiero, hemos tenido una evolución bastante tardía en comparación a otros continentes respecto a cuál es el rol que tiene la universidad en materia de transferencia tecnológica. En Estados Unidos seguramente nos llevan ya 20 o 30 años de ventaja, cuando ya empezaron a discutir fuertemente con la Bayh-Dole Act en 1980. En Europa también las discusiones vinieron de manera más temprana. Sin embargo, nosotros estamos en un proceso de maduración más parecido al de un joven que de un adulto. Y eso ha significado que nuestras universidades, con distintos grados de madurez, han tenido que internalizar respecto a cuál es su rol, más allá de la docencia, más allá de la investigación, cómo lo que se genera en las universidades tiene un impacto finalmente en la sociedad, a través de un bien público o a través de un bien privado, a través de un negocio que muchas veces desde la academia nos cuesta tanto hablar, desde el mundo universitario cuesta tanto hablar respecto de la generación de negocios a partir de la tecnología. Pero ojo, la tecnología, el rol que tiene la universidad es clave en el proceso de innovación. Y este rol se puede traducir como en 4 grandes mecanismos, ¿ya? El primero es el que seguramente los investigadores desde la academia más tradicional, y esto no estoy diciendo nada malo, sino que más bien es descriptivo, se caracteriza por el desarrollo de proyectos de investigación aplicada. Se identifica una problemática, esa problemática se aborda, muchas veces apalancado con un financiamiento público que permite desarrollar esas actividades, y esas actividades en general además llevan aparejado una serie de spillover, ¿ya? Formación de doctores, formación de magíster, publicaciones científicas, que es la forma más habitual de comunicarse entre pares, entre investigadores, patentes de invención, pero curiosamente muchos de estos proyectos de investigación aplicada, ya ni siquiera estamos hablando de investigación fundamental o investigación básica, lamentablemente no muchas veces llega a mercado o no muchas veces logra traspasar ese salto, dar ese salto para transformarse finalmente en una innovación que esté disponible en la sociedad. ¿Y cómo se entiende una innovación? No solamente que haya sido patentada, sino que alguien esté dispuesto a usarla o pagar por ella. El segundo mecanismo por el cual las universidades juegan un rol protagónico tiene que ver precisamente con el licenciamiento, ¿ya? Que es la transferencia de este conocimiento, es como en la continuación de la generación de estos proyectos de investigación aplicada y resultados, es como estos resultados finalmente se transfieren en la sociedad. Y el mecanismo tradicional que se ha explotado y que en América Latina, en nuestros países, han explotado fuertemente o han intentado explotar el mecanismo del licenciamiento. ¿Ya? Muy inspirado también en el modelo estadounidense, estos modelos de lo que se conoce como el technology push, de a partir de los conocimientos, de los resultados generados en la academia, a través de un diseño de estrategias de comercialización y de protección, llevar esos resultados de investigación a mercado a través del licenciamiento, principalmente a empresas constituidas que puedan finalmente terminar con su desarrollo y finalmente llevarlo a mercados tanto locales como internacionales. No sé cómo será la realidad en México, aunque en este último tiempo he estado interiorizándome bastante en el ecosistema mexicano, pero por lo menos voy a hablar a título personal en Chile. Ese mecanismo ha sido bastante poco, lo quiero decir en positivo, no ha tenido los éxitos esperados. Ah, disclaimer, soy políticamente incorrecto para decir las cosas, así que, pero eso hablo a título personal. Y en jerga realista, la verdad es que a mi parecer ha sido ha sido un fracaso el modelo. El modelo de licenciamiento tradicional hizo un fracaso por 2 grandes problemas. Uno, porque porque las empresas son demasiado, en Chile al menos, son demasiado aversas al riesgo, y por más que hablen de que les encanta competir y de que les encanta innovar, la verdad es que no están dispuestas a invertir fuertemente en innovación. No están dispuestas muchas veces a invertir en tecnología. Esto ha ido cambiando, ojo, ahora está mejorando considerablemente, pero si yo tengo que evaluar la política pública en materia de transferencia tecnológica basada en este mecanismo tradicional en los últimos 15 años o 18, 20 años, no ha tenido el éxito esperado.
Si uno analiza la cantidad de financiamiento público que ha invertido Chile en proyectos de investigación aplicada y cuántos de esos realmente se han transformado en innovaciones, siguen siendo muy bajos. Se han formado doctores, se han generado publicaciones y esos son resultados tremendamente positivos, se han generado patentes. De hecho, hay varios estudios en Chile que han demostrado que muchas de las publicaciones científicas en Chile luego son utilizadas y son citadas dentro de patentes de invención en otros países, lo que demuestra que hay buena ciencia, sin embargo no llegan a mercado. Y la primera razón es por el tejido empresarial que tenemos en América Latina, donde un tejido empresarial averso al riesgo y poco competitivo. En Chile se da la lógica además que al ser un mercado pequeño hay pocos actores en el mercado, en cada industria, y por lo tanto muchas veces se prima mal, en vez de la competencia, el ajustar precio o el coordinar precio, y eso afecta directamente la competencia en la industria. Pero por otro lado, también hay que tener una mirada crítica respecto a los procesos de investigación y cómo finalmente se están generando los proyectos de investigación en la academia. Y ahí también muchas veces uno ve una desconexión entre la forma en que se lleva un proyecto o se identifica una problemática y finalmente eso se traduce en que estamos generando o resolviendo problemas que a lo mejor a la industria no le interesa, que al mercado no le interesa o que a lo mejor no es de la envergadura que uno esperaría. Tercer mecanismo de vinculación de las universidades con el sector productivo en el marco de este proceso de innovación es a través del mecanismo que se llama Market Pool, que es identificar necesidades de industria a través de mecanismos de innovación abierta, lo que sea, y responder no tanto con tecnología que esté realizada con anterioridad, sino más bien con las capacidades. Personalmente creo que es un muy buen mecanismo para mejorar esa tasa de transferencia desde la academia a la industria. ¿Por qué? Porque pensar que voy a hacer un match directo entre lo que yo desarrollo, lo que tengo como tecnología y lo que necesita el mercado, a veces es difícil por las mismas razones que yo les comentaba. Está a veces un poco desconexión de la academia con las necesidades propias de la industria. Incluso también tiene que ver un poco con la carrera tradicional de investigación, que muchas veces, a diferencia de lo que ocurre en otros países como en Francia, Italia, donde muchas empresas pagan por la formación de doctores, acá a veces se da que los doctores no tienen una cercanía durante toda su carrera con la industria porque no necesariamente tuvieron que trabajar en la industria. Yo no estoy diciendo, no estoy haciendo un juicio de valor si eso es bueno o malo, simplemente estoy describiendo ciertos hechos que por lo menos se dan bastante en Chile. Y el último mecanismo, que es el que al menos yo trato de fomentar fuertemente, es la creación de empresas de base científico-tecnológica. ¿Cómo? A través de estas capacidades de las que existen en las universidades, infraestructura, capacidades de I+D de investigadores, se van generando soluciones, pero que no están listas para llegar al mercado y que requieren de conexión con otros emprendedores, que requieren de la creación de estos vehículos para poder hacer el proceso de maduración de estas tecnologías, entender de buena forma el mercado y poder finalmente transformarse en innovaciones de base científico-tecnológico con un impacto real en la sociedad. Pero para poder hacer eso, para poder generar modelos de gestión tecnológica a nivel universitario, ya sea a través de mecanismo tradicional, licenciamiento, o a través de I+D a pedido, ya a través de lo que es Market Pool, o a través de la creación de empresas de base científico-tecnológica, uno de los desafíos que tienen las universidades es generar la institucionalidad, ¿ya? Y esa institucionalidad pasa, a mi parecer, por tres grandes niveles. Uno, tiene que existir un compromiso institucional. A mí me pasó mucho tiempo que a mí me tocaba armar las políticas de innovación, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, emprendimiento de base científico-tecnológico de más de entre 10 a 15 universidades en Chile y centros de investigación. Y uno de los primeros desafíos que uno plantea es qué tan comprometidos están las autoridades en este proceso. Generalmente las estrategias son más bottom-up, son un grupo de profesionales, algunos investigadores, algunos gestores que están tratando de movilizar a la institución para que avance hacia una institucionalidad en materia de gestión tecnológica, que fomente la actividad de gestión tecnológica. Sin embargo, ya sea eso que sea una estrategia bottom-up o top-down, al final del día, para que esto realmente funcione, se requiere un compromiso de las máximas autoridades de la universidad en esta materia. Y ese compromiso implica, entre otras cosas,
generar los incentivos para que los académicos puedan dedicar tiempo a proyectos de investigación aplicada, para que en la carrera académica se considere la innovación, no solamente desde la perspectiva de una solicitud de patente de invención, sino que se mida a esos investigadores que están logrando desarrollos tecnológicos, que están generando empleo, que se están transfiriendo, que están generando proyectos con la industria, que esas actividades que desarrollan tengan también un correlato en su carrera académica, que también tengan recompensa en la carrera, en la formación, en su salario. Segundo pilar de esta institucionalidad tiene que ver con un marco regulatorio. Por más que exista un compromiso institucional, esto tiene que hacerse carne también a través de normativas. Normativas, procedimientos, protocolos, donde yo tengo reglas claras respecto al funcionamiento. Y este marco regulatorio, siempre lo digo, tiene que ser un marco general. No puede ser muy restrictivo, sino que tiene que generar los lineamientos para que fomenten la creación de más investigación, de más innovación, más emprendimiento. Y ahí en las discusiones que me toca mucho, sobre todo con universidades públicas, respecto a un principio que es propio del sector público, que solamente puedes hacer lo que te está permitido hacer. Y ahí es donde yo digo, cuando me plantean, esto va a generar conflictos de interés. Y yo digo, es normal que se generen conflictos de interés. Si no se generan conflictos de interés, probablemente no estamos haciendo bien el trabajo. Es normal que una normativa tenga que ser amplia para poder fomentar que exista más innovación. Y en la medida que exista más innovación, se van a dar casos específicos. Se van a dar casos donde un investigador va a su vez ser emprendedor, donde se van a cruzar ciertas líneas de investigación de la universidad con las líneas de investigación de la empresa. Y eso es parte de la vida, es parte de la evolución de estos modelos de gestión tecnológica, y uno tiene que luego tener las herramientas para poder gestionar de buena forma esos conflictos de interés. Pero los conflictos de interés no son malos per se. Y eso es un buen punto para sentarlo en la discusión, porque muchas veces a las universidades, a los centros de investigación, se inmovilizan y no actúan precisamente por el miedo de que se puedan generar estos conflictos de interés. Y les doy una gran noticia: se van a generar conflictos de interés cuando ustedes realicen innovación y transferencia tecnológica. Y el tercer pilar tiene que ver con el diseño de instrumentos y programas. Nosotros tenemos que ir a buscar resultados. La transferencia tecnológica, siempre digo, es una maratón. Tiene dos características. Es una carrera es un deporte de contacto, y no es una carrera de 200 metros, sino que es una maratón. Pero no podemos esperar siempre que los resultados provengan a 5, 6, 7 o 10 años. Imagínense ciertas áreas de conocimiento como la industria farmacéutica, donde los riesgos son muy altos, donde los plazos son muy extendidos. No podemos generar todo un modelo de gestión tecnológica basado solamente en resultados de largo plazo. Tenemos que generar instrumentos y programas para también fomentar un cambio cultural, y también para poder generar algunos casos de éxito de corto y mediano plazo, porque esos casos de éxito van validando también el modelo de gestión. Respecto al compromiso institucional, algunos lineamientos muy generales para no quedarnos detenidos. Es importante incorporar a la autoridad en estos procesos. Las autoridades deben ser parte de la discusión y tienen que ser parte de la solución. Es independiente si la estrategia que se adopte sea top-down o bottom-up, pero en cualquiera sea el escenario, al final del día, el compromiso de las autoridades debe estar presente. La innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento tienen que reflejarse en la misión y visión de la universidad. Es la única forma que esto permee hacia todas las capas de una organización: en la formación de los nuevos estudiantes, en la formación de los nuevos investigadores, en la carrera académica que tienen los investigadores, en la misma docencia. Aquellos académicos que quizás no hacen investigación y solo hacen docencia, también la innovación tiene que permear en ellos, porque ellos están formando a los nuevos profesionales. Y esos nuevos profesionales tenemos que, yo siempre lo digo, ya en la educación superior llegamos tarde. La innovación debiese enseñarse desde la primaria, desde los primeros años de educación. Pero al menos a nivel de educación superior nos tenemos que hacer cargo desde el día 1 que entra un estudiante a la universidad, de entregarle herramientas no solamente para ser un buen empleado, sino también para ser un buen emprendedor.
no solamente a seguir órdenes, sino también a fomentar su creatividad. Es la única manera que en nuestros países de América Latina podamos avanzar significativamente hacia un desarrollo mucho más inclusivo y mucho más sostenible. En materia de institucionalidad también tenemos que tener en mente que la innovación, el emprendimiento, la transferencia tecnológica no son de corto plazo. No podemos tener una mirada de corto plazo al respecto. Necesariamente es una mirada de largo plazo y no puede tener un enfoque financiero. Me ha tocado participar cuando me ha tocado diseñar alguna oficina de transferencia tecnológica que me plantean que desde la rectoría se ha mirado el proceso para poder generar ingresos a la universidad. Es una mala estrategia. Y probablemente esa oficina de transferencia tecnológica en un par de años más, todos esos profesionales van a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque no es muy probable, no, me voy a cambiar de lugar porque hay un poco de ruido acá, es muy probable que esos profesionales no logren lograr la sostenibilidad, la sustentabilidad económica a partir de las funciones de transferencia tecnológica. Es muy poco probable que ello ocurra, son muy pocas oficinas de transferencia tecnológica en el mundo que logran ser autosostenibles. ¿Ya? Esta es una mirada de largo plazo que apunta más bien a una misión y a un rol que tienen las universidades, que es crear conocimiento y que ese conocimiento contribuya al desarrollo económico y social de los países en los que están insertas esas universidades. En cuanto a las políticas, no voy a profundizar para poder también avanzar en las otras láminas que tengo pensada abordar hoy día con ustedes, pero en cuanto a las políticas, creo que lo más importante es lo que le había comentado en un comienzo. Las políticas tienen que ser un marco regulatorio general, fijar los lineamientos de acción, fijar reglas claras respecto a lo que puedo hacer, pero no pueden ser políticas demasiado restrictivas. ¿Por qué razón? Porque si yo genero políticas demasiado restrictivas, voy a generar el efecto inverso. Y ese efecto va a ser inmovilizar a los investigadores a que desarrollen más innovación. Inmovilizar a los investigadores a que creen nuevas compañías. Inmovilizar a los investigadores a asumir más riesgos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que generar unas políticas que mantengan un equilibrio entre lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero también un equilibrio en cuanto a cuál es el propósito que tiene esa universidad. Y evidentemente, no todas las universidades persiguen el mismo propósito. Hay universidades que tienen un enfoque mucho más de negocio, hay universidades que tienen un enfoque mucho más de la docencia, pero hay universidades que son complejas, como el caso de la UNAM, que tienen investigación, que tienen docencia, que tienen extensión, que tienen múltiples facultades, y en esos casos, a mi parecer, es un deber que universidades de ese tamaño o de esa envergadura tengan modelos de gestión tecnológica que impulsen la transferencia tecnológica y la creación de empresas de avance científico-tecnológico. Algunas de estas políticas que es importante tener y que seguramente ustedes cuentan con ellas son políticas de propiedad intelectual, políticas de creación de empresas y políticas de conflictos de interés. Y lo que les decía hace un rato, los conflictos de interés se van a dar. Son naturales, son propios. Lo que uno debe establecer en estas políticas son los mecanismos para tener reglas claras en caso que se generen esos conflictos de interés para resolverlos. Y esos mecanismos pasan por ciertos principios, como los principios declarativos y los principios de comunicación, ya que ante un eventual conflicto de interés exista la obligación de declararlo a la brevedad posible y que haya un organismo transparente que resuelva en base a los antecedentes y que haya un organismo de apelación también en caso de que la resolución no sea satisfactoria en una primera instancia. Esos son los elementos basales para que exista una buena política de conflicto de interés. Lo que nosotros nunca recomendamos es que sea una política demasiado restrictiva o demasiado policial, porque en esos casos lo único que va a generar es inmovilidad. Y así como tienen que haber políticas, reglas claras respecto a lo que se puede o no se puede hacer, es importante generar incentivos. El ser humano se mueve a través de los incentivos. Y ojo, que esos incentivos no solamente son incentivos pecuniarios en dinero,
Entonces, efectivamente muchas, y seguramente en la UNAM debe ser similar, deben haber incentivos asociados a la explotación comercial de tecnología, de la propiedad intelectual que se genere. Sin embargo, también hay otros tipos de incentivos que a la academia los moviliza también a hacer este tipo de cosas, de generar más innovación, de generar más proyectos de investigación aplicada, de enfocarse en la transferencia tecnológica. Por ejemplo, que las actividades de transferencia tecnológica e innovación tengan un impacto en la carrera académica. Por ejemplo, que la universidad preste servicio de soporte, de infraestructura para la realización de esas actividades con la industria, con algún emprendimiento. Estos son algunos ejemplos, no digo que sean los únicos. Esto obviamente hay que asociarlo también a la situación de cada universidad. Sin embargo, lo que quiero transmitir es que son sumamente relevantes que existan incentivos para que los académicos puedan asumir roles protagónicos en los procesos de gestión tecnológica, en los procesos de transferencia tecnológica y emprendimiento. Todo lo que hablamos en una primera etapa apuntaba principalmente a el rol que tiene la institución y cómo generamos las condiciones basales para generar emprendimiento de base tecnológica desde la academia. Ahora lo que vamos a hablar es un poquito de las características de este tipo de emprendimiento, porque este no es un emprendimiento tradicional. Dependiendo de las distintas teorías que existen, hay distintos nombres para los tipos de emprendimiento. Ya están los emprendimientos dinámicos, emprendimientos innovadores, emprendimientos disruptivos, emprendimiento tradicional, y ahora empezó a surgir un poquito esta nueva jerga de hablar de los emprendimientos de base científico-tecnológico o los deep tech startups. Ya dependiendo del país, un poco van tomando nombres propios. Sin embargo, estos emprendimientos tienen ciertas características. ¿Ya? Lo que nos vamos a concentrar nosotros acá son aquellos emprendimientos que surgen a partir de la academia. ¿Ya? Son aquellos emprendimientos de base tecnológica donde hay dos grandes elementos. Uno, nacen a partir de iniciativas de investigación vinculadas a la academia o que son propias de la academia, y nacen también, y donde el componente científico-tecnológico es muy relevante, y donde estas compañías se forman a partir de investigadores, estudiantes o profesionales vinculados también a la academia. En este elemento, el único matiz que yo planteo como de diferencia, no hay un concepto unívoco de empresa de base científico-tecnológico, sin embargo, estas características que le estoy dando son muy generales en la OCDE al menos. Pero yo no creo que un emprendimiento de base científico-tecnológico necesariamente requiera que los fundadores de la empresa sean investigadores de la universidad. Y ese es el matiz que tengo de diferencia. Creo que podrían ser, pero creo que no es una política pública eficiente tratar de que todos los investigadores se transformen en emprendedores, porque no necesariamente va a ser así. Para mí el factor determinante cuando hablo de un emprendimiento de base tecnológico de origen académico es que la tecnología, el resultado de investigación se haya originado en el mundo académico. Sin embargo, los emprendedores que van a llevar esa tecnología al mercado no necesariamente tienen que ser los investigadores. ¿Y por qué lo planteo así? Porque lo vamos a ver más adelante, que en la conformación de los equipos de emprendimiento, no hablemos de emprendimiento de base científico-tecnológico, sino de cualquier emprendimiento innovador, de cualquier startup que está creciendo de manera significativa en el mercado. Les aseguro algo: el equipo que nace en ese emprendimiento no es el mismo equipo con el que ese emprendimiento enfrenta los desafíos de internacionalización o los desafíos de escalamiento. Y por una sencilla razón: una de las características de estas startups es que su ciclo de vida se marcan por distintas etapas. Una etapa de desarrollo, una etapa de crecimiento, una etapa de maduración, de aceleración, y por lo tanto los desafíos y los equipos que se conforman detrás también son diferentes, porque los desafíos son distintos. Por lo tanto, no creo que los emprendimientos de base tecnológica de origen universitario necesiten o requieran como requisito que estén conformados por investigadores de las universidades. ¿Cuáles son las principales características de estos emprendimientos? El primero es la importancia del equipo.
Y aquí hay una diferencia abismante con lo que es el emprendimiento más tradicional. Yo podría tener una empresa consultora o podría crear un restaurante o cualquier tipo de iniciativa emprendedora donde probablemente lo que va a embarcar el éxito es el grado de diferenciación que tienen mis productos, pero principalmente podría ser por la inversión que yo pueda colocar. En este caso, pero no necesariamente el equipo. Yo perfectamente podría hacer una iniciativa emprendedora sin tener un equipo por medio. En este tipo de emprendimiento, el equipo es clave. Incluso es más clave que la tecnología. ¿Por qué razón? Porque probablemente la tecnología incluso va a sufrir modificaciones, ya sea porque el mercado requiere cambios, ya sea porque la misma tecnología va a tener que ir adaptándose, pero lo más importante es contar con un equipo que tenga las capacidades, las habilidades complementarias y la visión y el propósito para poder llevar esos cambios adelante, para poder gestionar tanto la tecnología como todo lo que lleva aparejado crear un emprendimiento, poder sobrellevar cada una de esos desafíos. Por lo tanto, el evento fundamental va a ser siempre el equipo de fundadores. Segundo componente importante en este tipo de emprendimiento, precisamente la tecnología, donde ustedes como investigadores o los que son investigadores están muy familiarizados, ¿ya? Y esa tecnología uno busca que sea una tecnología innovadora, disruptiva, lleva aparejado generalmente una estrategia de propiedad intelectual, sea patente, modelo de utilidad, software, dependiendo del tipo de tecnología al que nosotros estemos desarrollando. Y la idea que esa tecnología también tenga impacto en mercados globales. A la medida que tiene impacto en mercados globales, nos conectamos con el cuarto requisito, o característica más bien dicho, es que son emprendimientos que tienen un crecimiento muy acelerado, ¿ya? Que tienen un escalamiento a muchos mercados, y eso hace que requieran inversión privada fuerte. Incluso es una inversión creciente y subsecuente. ¿Qué significa eso? Que a medida que más avanzo en ese emprendimiento, más financiamiento requiere. ¿Ya? Ahora, siempre me hacen la misma pregunta. ¿Y qué pasa si un emprendimiento no necesita levantar inversión? ¿Qué pasa si un emprendimiento hace bootstrapping? ¿Qué pasa si un emprendimiento tiene un crecimiento un poquito más orgánico, no tan desorgánico, no tan desestructurado, perdón, no tan acelerado? Y yo digo, como universidad, nosotros no solamente tenemos que potenciar la creación de estos emprendimientos que se van a transformar en unicornio, sino que nosotros debemos ser capaces, a partir de las tecnologías que se desarrollan en la universidad, de crear emprendimientos y empresas de base tecnológica que contribuyan a crear más empleo y de mejor calidad. Pero la EBCT de origen académico por lo general presentan ciertas dificultades. ¿Ya? Esto está muy mirado desde la perspectiva de Chile, pero creo que se extrapola bastante bien a la realidad mexicana. Primer desafío, dificultad para conformar los equipos. Y esto está muy alineado con lo que yo les estaba comentando respecto a la necesidad de que los investigadores tengan que participar en estos emprendimientos como parte del equipo. Por lo general nos encontramos con investigadores que no les interesa ser emprendedores, que a lo mejor pueden transformarse en un rol de un senior advisor de ese emprendimiento o un advisor tecnológico, científico tecnológico, pero no necesariamente quieren dejar la academia. Por lo tanto, el primer y el mayor desafío que enfrentamos con este tipo de emprendimiento es la construcción de buenos equipos. Y más adelante les voy a comentar qué se entiende como un equipo de emprendimiento. Segunda característica de este tipo de emprendimiento. A diferencia de una app, ¿ya? O de una TIC en general, que se requiere a un desarrollador y que hay un mercado que traccione tu solución, este tipo de emprendimientos son complejos y requieren un acompañamiento estratégico focalizado desde etapas muy tempranas. Siempre lo grafico como un ejemplo en particular, y que puede ser cualquiera de las tecnologías que ustedes están desarrollando en el área química. Desde el primer momento, uno tiene que mirar distintas variables. Tiene que estar mirando el desarrollo de la tecnología, el financiamiento para poder desarrollar esa tecnología y escalarla,
tengo que estar mirando al cliente, qué es lo que necesita y qué no necesita. El modelo de negocio, que generalmente es mucho más iterativo. La estrategia de propiedad intelectual. Es decir, son emprendimientos que por lo general no son capaces de integrar en el equipo de fundadores todas las capacidades para resolver los desafíos que enfrentan. Y por lo tanto se tienen que asesorar. ¿Quiénes asumen esos roles ahí? Incubadoras y aceleradoras de negocio, oficinas de transferencia tecnológica. Si alguien quiere hacer una pregunta, simplemente interrumpe y abre micrófono y me pregunta, si no hay problema. Oficinas de transferencia tecnológica. ¿Por qué? Porque se requieren competencias muy específicas. Necesitamos montar una estrategia de propiedad intelectual, pero ¿qué? ¿Vamos a conseguir un founder que sea abogado especialista en propiedad intelectual? No necesariamente. Necesitamos alguien que nos arme una hoja de ruta. Necesitamos a alguien que arme una validación de la tecnología con la industria, un programa de validación con la industria. Evidentemente, necesita capacidades complementarias y muy específicas. Y por eso tampoco puede ser cualquier incubadora o aceleradora de negocio, porque esto no es un modelo de negocio tradicional. Va a requerir capacidades que se los van a tener que proveer también entidades muy especializadas. Por esa razón, los gestores tecnológicos empiezan a tomar un protagonismo tan grande en este tipo de emprendimientos, porque son un complemento. Tercera característica, nuevamente, al menos desde la mirada de Chile, encontramos tecnologías con potencial, pero como se dice en Chile, con poca calle. ¿Qué significa eso? Que muchas veces uno le dice, llega al mercado y el mercado siempre tenemos, o una empresa en particular, y nos dan alguna de estas tres respuestas. Súper interesante lo que se desarrolló, pero no conversa con mi proceso productivo. No es escalable en términos de costo. Súper interesante lo que ustedes están proponiendo, pero el problema no es tan importante para nosotros porque la verdad es que encontramos un mecanismo alternativo. Tercera respuesta. Súper importante para nosotros, pero la verdad es que igual ya lo resolvimos, ¿no? Compramos una tecnología de Alemania hace un año o un año y medio. Esas respuestas son muy habituales y demuestran un poquito esta desconexión, donde me ha pasado muchas veces, donde desde el punto de vista de la tecnología, del desarrollo que está detrás, tiene todos los fundamentos científico-tecnológicos sólidos. Sin embargo, esa tecnología no tiene una conexión con la problemática del cliente. Y el gran problema de eso es que cuando, a diferencia con otros tipos de desarrollo, en un desarrollo tecnológico de base científico, los procesos son más largos. Piénsalo en un ciclo biológico. El cometer un error implica que probablemente yo me retrase 18 meses, o 12 meses, o 24 meses. Y probablemente la próxima vez que yo vuelva a esa empresa a tocar la puerta, ya es muy tarde. Por esa razón, pasa muchas veces que nos encontramos con tecnologías que tienen un muy buen potencial, pero poca validación. Cuarta característica de este tipo de emprendimientos: requieren financiamiento y financiamiento grande. Y si no existe una política pública que apueste, me refiero desde como país, una política de Estado que apueste por la ciencia y la tecnología, significa que se va a generar un tremendo vacío, porque esa brecha nunca la va a cerrar un privado. Nunca un privado va a entrar en niveles tan tempranos porque tienen demasiado riesgo tecnológico. Eso no ocurre en México, no ocurre en Chile, no ocurre en Argentina, ni tampoco ocurre en Estados Unidos. Se requiere de un soporte estatal basal que apueste por la ciencia y tecnología y que esas primeras etapas de desarrollo tecnológico tengan un soporte en el financiamiento público de manera importante. Y finalmente, va muy de la mano con el punto 2, se requieren de oficinas de transferencia tecnológica empoderadas, se requieren de oficinas de transferencia tecnológica que tengan estas capacidades instaladas para poder dar soporte a estos emprendimientos que surgen en la academia. De lo contrario, no tiene sentido que impulsemos este tipo de emprendimiento. Si nosotros le decimos a esos investigadores, ni un problema, usted creó la empresa y ahora siga usted solo, ese emprendimiento en el 99,9% de las veces va a fracasar. Distinto es si la universidad y la oficina de transferencia tecnológica toman ese emprendimiento y dicen, ok, de esta manera nosotros te vamos a apoyar.
acceso a infraestructura, tiempo libre para que puedas destinarte a alguna actividad de emprendimiento, soporte a través de gestión tecnológica en temas de propiedad intelectual, en temas de modelos de negocio, en temas de contratos tecnológicos, etcétera, etcétera. Este tipo de emprendimientos requieren de este tipo de soporte en las etapas tempranas. Y un poco solo como corolario, porque ahora ya vamos a entrar al detalle de cada uno de estos desafíos que enfrentan los emprendimientos. ¿Por qué es importante desarrollar una política que promueva la creación de BCTs en la academia? Esto también está mirado desde Chile, pero replica a todo nivel de Latinoamérica. Uno, porque este tipo de emprendimientos permiten una sofisticación y diversificación de las matrices productivas. Dos, porque generan empleos, más empleos y de mejor calidad. Ningún emprendimiento de este tipo paga sueldos mínimos. Y tercero, porque contribuye a la descentralización de los desarrollos, ¿ya? Y eso quizás es algo más propio de Chile, pero cuando en Chile se hace un análisis de los emprendimientos de base científico-tecnológico, más del 60% siguen estando erradicados en la región metropolitana. Por lo tanto, todavía acá tenemos un tremendo desafío y precisamente este tipo de emprendimientos permean para potenciar o generar más desarrollos con enfoque mucho más territorial. En el caso de Chile, los desafíos que presentamos en el norte de Chile, con sequía, agricultura del desierto, son muy diferentes a los que tiene el extremo sur, donde tenemos la industria acuícola. Y además son muy diferentes a lo que ocurre en la industria minera con lo que ocurre en la industria vitivinícola. Por lo tanto, evidentemente este tipo de emprendimientos permiten generar tejidos empresariales mucho más dinámicos y que puedan dar respuesta también a esos desafíos que tienen los territorios. Y se puede dar una mirada mucho más territorial y mucho más descentralizada en el modelo de innovación de los países, ¿ya? Ahí desconozco un poquito cuáles son los desafíos en materia de descentralización que pueda existir en México, pero en Chile por lo menos son bastante grandes esos desafíos. Vamos a hablar ahora vamos a profundizar en algunos de los desafíos que tienen este tipo de emprendimiento. Nos vamos a dar unos 10 minutos más después para ya poder abrir las preguntas que ustedes puedan tener. Primer desafío, algunos de estos los hemos ido abordando. ¿Ya? El primer desafío es propuestas de valor no enfocadas en el cliente. ¿Ya? La forma tradicional que en Chile y como en varios países de Latinoamérica se desarrolla un proyecto de investigación es aplicada, me refiero, es a partir de la visión que tiene un investigador respecto a la problemática y a la validación de esa problemática a través de fuentes secundarias. Es decir, como el paper, como las otras publicaciones me van mostrando también la dimensión de ese problema, si es real o no. Sin embargo, lo que nosotros vemos como cierto elemento común es que pocas de esas problemáticas tienen una validación a partir de fuentes primarias, de conocer al cliente, de entender la problemática del cliente, de entender cómo el cliente soluciona actualmente ese problema, o si no lo soluciona, de qué tamaño es ese problema para el cliente. Y acá por lo menos se aprecia mucho, al no existir esa conexión, se aprecia mucho que cuando se inician los procesos de transferencia tecnológica, tenemos que iterar mucho con estos proyectos. ¿Qué significa eso? Que era lo que le explicaba hace un rato atrás. Tenemos que volver atrás. Volver al laboratorio permanentemente. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta que debíamos considerar X variable que para la empresa es muy relevante, pero que desde el punto de vista de la investigación nosotros no la habíamos considerado. Pero incorporar esa variable puede significar 12 meses de retraso y $100.000 o $200.000 más de investigación. Eso es lo que nosotros apuntamos acá como desafío, es tener una mirada en la solución enfocada en la problemática del cliente. Levantar información de fuentes primarias a través de metodologías como el Customer Discovery para entender cuál es la problemática y a partir de eso poder construir propuestas de valor diferentes, innovadoras, alcanzables, realistas y que sean apreciadas por quienes finalmente van a utilizar o van a consumir nuestros servicios o nuestros productos. Innovadores, me refiero. Ya que al final del día ese es tu cliente. Segundo desafío, la tecnología. Y aquí este desafío se desglosa como en 3 subdesafíos.
El primero, el estado de desarrollo de la tecnología. Me pasa mucho cuando analizamos los TRL de las tecnologías, que por lo general, entre el TRL que declara el investigador al TRL que existe, siempre hay uno o dos menos. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque nuevamente el proceso de investigación se hace muy desde la academia. Y el gestor tecnológico, que es la vereda que nos toca muchas veces estar a nosotros, lo miramos desde el mercado. Y para el mercado siempre van a haber ciertos elementos que son fundamentales, que a lo mejor hay una variable específica que al no haber sido probada, inmediatamente puede bajar tu TRL y transformar un TRL 5 a un TRL 3. Y acá ocurre también, en algunos tipos de tecnología o industria, es mucho más regulado, por ejemplo en la farmacéutica, pero en otras industrias no necesariamente es así. Y los tiempos de desarrollo tecnológico a veces se pueden optimizar. Ya este es uno de los desafíos que nosotros vemos. Eh, Muchas veces los proyectos de investigación aplicada tienen demasiadas variables de medición que hace que los proyectos sean mucho más largos de lo que realmente yo podría hacerlo si lo estuviera mirando con una lógica full privada. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de transmitir en ese sentido? Es construir hojas de ruta adecuadas para los desarrollos tecnológicos. Segundo desafío que enfrenta en materia de la tecnología tiene que ver con la estrategia de propiedad intelectual. Y esta es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque durante mucho tiempo se ha fomentado la protección de estos desarrollos tecnológicos, pero con una desconexión con el modelo de negocio. Y me toca a mí, en el día a día, lidiar muchas veces con patentes u otros tipos. La patente es como el mecanismo más tradicional, pero con patentes de invención que cuando uno analiza las reivindicaciones, uno dice, ok, pero ¿cuál es tu negocio? Mira, yo estoy desarrollando un biopesticida para la industria y tú vas a ver, mira el alcance de la protección que existe en la patente y lo que protegió fue una parte del proceso para la obtención de ciertos componentes activos para desarrollar la formulación. Y tú dices, tu alcance de tu protección es demasiado débil. Entonces, acá hay varios elementos que es importante destacar. Primero, una estrategia de propiedad intelectual no es solo patente. Segundo, el primer desafío es identificar qué es lo que tengo y qué es lo que voy a vender o qué es lo que voy a comercializar. Y en base a eso, identificar qué es lo que me falta. ¿Ya? Muchas veces pasa que tú tienes un resultado y probablemente cumple con los requisitos de patentabilidad. ¿Qué es lo que me ocurre en el día a día? ¿Ya? Pero cuando no están bien alineadas las métricas, la gente se enfoca netamente en la obtención de la patente. Ese es uno de los grandes desafíos que tienen los estudios de abogados. Los estudios de abogados no les interesa el negocio de la transferencia tecnológica. A los estudios de abogados les interesa que el activo sea patentable. Sin embargo, a ustedes como investigadores y a las universidades como gestores tecnológicos, lo que les interesa no es solamente que la patente sea concedida, no es que solamente exista un activo de propiedad intelectual, sino que ese activo de propiedad intelectual sea un vehículo para la transferencia. Y por lo tanto, ese objeto protegido lo tengo que identificar muy bien y montar una estrategia adecuada al modelo de negocio. Tercer aspecto a considerar, chequear costos. Los procesos de patentamiento, en caso que la protección fuera una patente, son caros. Y cualquier propiedad intelectual tiene una cuenta regresiva. Desde el día que tú inicies la protección, tú ya estás perdiendo tiempo. Por lo tanto, tienes que chequear costos e identificar en qué estado de desarrollo se encuentra la tecnología para definir el momento oportuno de patentar. Si por ese motivo veo que yo estoy investigando en un área hot, donde hay muchas investigaciones en paralelo, donde tengo competencia, y ustedes como investigadores generalmente saben quiénes son sus competidores, y que están desarrollando cosas similares, probablemente voy a tener que tener una estrategia de propiedad intelectual más agresiva para tratar de ingresar primero. Pero si yo estoy todavía abordando un desafío donde me encuentro en una etapa temprana y donde mi roadmap, mi hoja de ruta me dice que recién a mercado voy a salir en 6, 7 años más, es la primera red flag, la primera alerta de decir, ojo, ¿será el momento adecuado para iniciar la protección?
o espero consolidar un poco más? Esos son los elementos que por favor tengan muy en consideración cuando ustedes inicien una estrategia de protección. ¿Por qué razón? Porque recuerden, vamos al origen, cuáles son las características de esta EBCT. Uno, el equipo, y dos, la tecnología. Y esa tecnología debe ser innovadora, debe ser disruptiva y debe generar barreras de entrada a terceros. Y esas barreras de entrada son precisamente las herramientas de propiedad intelectual. Cuarto desafío, ¿dónde y cómo constituir la empresa? Este es un tremendo desafío porque todos quieren estar en Silicon Valley, todos quieren estar en Israel, todos quieren estar en Inglaterra. Sin embargo, lo que uno debe aspirar en esta etapa es dónde tengo mayores probabilidades para levantar recursos para el desarrollo de mi tecnología. ¿Qué es lo que tiene que primar acá? Es tu hoja de ruta. ¿Cuál es tu estrategia de salida a mercado? ¿Vas a salir con un piloto en algún lugar en particular? ¿Existe un mercado en tu país para poder sacar ese piloto? ¿Existe un aliado en tu país que te pueda apoyar en ese desarrollo? ¿Existe algún tipo de financiamiento público o privado que contribuya a avanzar en tu tecnología? Esas son las preguntas correctas que se deben hacer. ¿Por qué razón? Porque, y eso en el 99% de los casos, van a tener que constituir la empresa en el país donde ustedes están radicados. ¿Por qué? Porque es donde tienen más redes de contacto, donde probablemente van a ser algunos pilotos, donde probablemente van a avanzar en el desarrollo de su tecnología y donde ustedes probablemente van a levantar recursos. Si ustedes piensan que van a llegar, se van a instalar en cualquier otro ecosistema y van a llegar los recursos para poder avanzar en el desarrollo tecnológico sin tener esa red de contacto, es muy difícil que eso ocurra. Y acá viene uno de los desafíos que les comenté al comienzo, probablemente el más grande que tienen los emprendimientos de base científico-tecnológico de origen académico. ¿Cómo construye un equipo? Ya para un emprendedor, construir un equipo es difícil, porque tiene que ser un equipo donde vamos a dar las características más adelante, que comparte el mismo propósito, que tenga habilidades complementarias. Pero cuando hablamos de emprendimientos que vienen de origen académico es más complejo aún. La primera pregunta que yo le hago a investigadores cuando están armando su emprendimiento, acá en Chile y en otros países que he tenido la suerte también de apoyar, incluso en México, hace un tiempo atrás apoyamos a una EBCT de una universidad hacia el norte de México. La primera pregunta que nosotros hacemos es ¿cómo está conformado el equipo? La segunda pregunta que hacemos es ¿cuáles son los porcentajes de participación del equipo? Y si me dice que son todos iguales, ya es la primera alerta. ¿Por qué razón? Porque no pueden ser todos iguales. Porque seguramente no están contribuyendo todos de la misma manera. Y eso es una mala señal, porque si no son capaces de abordar problemas tempranos, significa que ese equipo probablemente no va a estar preparado para abordar los problemas más complejos que se van a ir generando a lo largo del proceso. Entonces yo siempre les digo, todos contribuyen de la misma manera, todos van a destinar el mismo tiempo, todos van a destinar los mismos recursos y generalmente empieza, no, en ese caso no. Entonces la primera decisión compleja que ustedes deben tomar, les digo yo, es definir cuáles van a ser esos roles que van a tener. Una vez que eso se logra, nos identificamos la segunda característica. Y voy a mi segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento están dispuestos a dejar la universidad por el emprendimiento? Y el ímpetu que tienen muchos en ese momento empieza a bajar considerablemente. Es como que si se empezaran a bajar en la silla y se empezaran a enterrar poco a poco. Y ahí es donde yo les digo, ok, entonces tenemos que ir a buscar a otras personas que complementen este equipo. ¿Por qué razón? Me dice, sí, no, porque yo me voy a... Después, la tercera pregunta es, ¿cuántos se van a dedicar full time? Y ahí terminan más aún escondidos en la silla los fundadores. Y yo digo, esto no tiene nada de malo. Si lo único que yo levanto acá es que el emprendedor part-time no existe. Lo único que levanto acá es que si a ustedes quieren seguir en la academia, que me parece válido y bien, tenemos que definir cuál va a ser el rol que ustedes van a tener en el emprendimiento, como advisor, como un temporal, como parte del directorio, pero tenemos que ir a buscar a los emprendedores para que lleven esto en el día a día. ¿Cómo definir un emprendedor? Como el que está pensando a fin de mes en cómo le paga a sus trabajadores,
el que está pensando en cómo va a sobrevivir al siguiente mes. Por lo tanto, son perfiles muy distintos. Temas importantes acá. Además de las capacidades complementarias, además de este compromiso, es importante atraer talento. Y es sumamente difícil para un emprendimiento en esta etapa, cuando lo que más escasea es el dinero, tratar de atraer talento. Y aquí tienen dos modalidades que ustedes pueden utilizar. Si quieren captar talentos con pocos recursos, stock option. Por ejemplo, necesito traer un especialista que fortalezca nuestra área comercial porque tenemos un perfil muy de investigadores, estoy inventando. Entonces, quiero traer a alguien que ya tenga unos 5 o 10 años de experiencia en la industria. Me parece perfecto, pero no tengo para pagarle mucho. Ok, le ofrezco acciones de la compañía, pero le establezco ciertas condiciones para esa acción, que él cumpla ciertas metas de aquí a 2 años. Generalmente esos stock options son a 2 años, ¿ya? Pero también tengo otra forma de evitar que mi talento se vaya, ¿ya? Porque pasa mucho. Una de las cosas que tienen que aprender ustedes, como si alguno de ustedes decide emprender, es que todo lo que planifiquen no se va a cumplir. Toda su carta GAN va a tener retrasos. Por lo tanto, pasa muchas veces que uno dice, ya mira, de aquí a 2 años ya vamos a estar en buenas condiciones, me traigo no sé, un ingeniero en química computacional con un doctorado que viene llegando desde Alemania, y lo traigo a la compañía, pero le digo que en 2 años vamos a salir adelante y que en 2 años yo le voy a poder pagar más lo que vale realmente, pero nos damos cuenta que en 2 años no ocurre. Y empieza la desesperación. Y acuérdense que el equipo es clave. Empieza la desesperación de algunos profesionales que empiezan a mirar hacia el lado, están con algunos desafíos personales, familiares. Entonces, una alternativa son los vesting. ¿Qué es el vesting? Es decirle, mira, le voy a decir, aguanta un poco más, quédate con nosotros 2 años más, cumple este tiempo y nosotros te vamos a dar un porcentaje también de la empresa. Entonces, el stock option es para atraer, el vesting es para retener. ¿Y qué es un equipo? Porque ustedes me van a decir, yo sé que es un equipo. Nosotros hacemos equipos de investigación habitualmente, e incluso hacemos equipos de investigación transdisciplinario e interdisciplinario. Sí, y eso es muy bueno. Y eso también es una muy buena experiencia, que algunos de esos componentes se extrapolan a un emprendimiento. Sin embargo, en materia de emprendimiento, un equipo tiene distintos componentes. Primero, el equipo y las personas tienen que haber mucha resiliencia. Y por lo tanto, la única manera, porque tienes que lidiar permanentemente con la frustración. El éxito es el éxito es un proceso muy largo, ¿ya? Cuesta mucho llegar allá. Obviamente, una vez que tú logras el éxito, ese éxito esperado paga todo este esfuerzo. Sin embargo, el camino de emprendedor es un camino solitario y por lo tanto tienes que tener un propósito claro y común para que la gente no se desmotive, ¿ya? Y eso es fundamental. En este momento creo que eh, el elemento más importante para construir un buen equipo de emprendimiento es aunar ese equipo hacia un propósito común, que ese equipo tenga un propósito común. Tiene que haber habilidades complementarias, ¿ya? Y esas habilidades complementarias no significa que, voy a sacar solamente los ejemplos a partir de las líneas de investigación que tenía el instituto, uno de química orgánica y uno de química inorgánica, o uno de ingeniería electrónica y el otro de ingeniería mecánica. No, tiene que haber capacidades. ¿Por qué? Porque un emprendimiento tiene desafíos en múltiples variables, como les decía yo. Ustedes nunca van a poder cubrir todas, pero aquellas que sean más estratégicas, ustedes deben tratar de cubrirlas con ese equipo. Por lo tanto, a lo mejor se van a encontrar con equipos donde hay un perfil que es un perfil netamente comercial y que su rol es de cara hacia afuera, pero que a lo mejor no entiende mucho de qué se trata la tecnología, y te vas a encontrar con otros perfiles mucho más técnicos. Y probablemente puede pasar que una vez que ese emprendimiento despegue y empiece a vender y a crecer, probablemente ninguno de esos miembros del equipo sean lo idóneo para enfrentar los nuevos desafíos, ¿ya? Pero lo que no se puede perder es el propósito. Tienen que haber metas de desempeño. No existe un equipo donde no existan metas de desempeño y donde no exista claridad respecto a cuál es la responsabilidad individual
y cuál es la responsabilidad del equipo. Y finalmente tiene que haber una dinámica de retroalimentación permanente. Tú tienes que mantener a tu equipo activo, tú tienes que mantener a tu equipo motivado. Y en ese sentido tú tienes que estar permanentemente entregándose esa retroalimentación para mantenerlo también alineado al propósito. Y por último, hay que tener una gobernanza. El emprendedor en general siempre está pensando en el día a día. Y es lógico. Ya cuando uno tiene una empresa, está pensando en, tengo que pagar la planilla, tengo que pagar este arriendo, tengo que generar más ventas, y a veces te cuesta sacar la cabeza fuera del agua y empezar a mirar con mayor perspectiva. Este tipo de emprendimiento, lo de base científico-tecnológico, eso es aún más latente. ¿Por qué? Porque los resultados se ven a largo plazo, a 3 años, a 4 años, 5 años. Por lo tanto, es súper importante incorporar advisors que no necesariamente están metidos. Muchas veces ustedes como investigadores van a ser esos advisors que estén mirando con mayor perspectiva el proceso, que estén pensando no en el día a día, que no estén pensando en el mañana o en el fin de año, que estén pensando en 2 años más, que estén pensando en cómo las nuevas tecnologías pueden impactar en lo que estás haciendo tú, que entiendan cómo están funcionando la competencia, que entiendan cómo se está moviendo el mercado para poder tomar decisiones oportunas. ¿Ya? Entonces, ese es otro de los desafíos presentes en esta etapa. Y por último, para dejar algunos espacios a preguntas, este tipo de emprendimiento, sea un emprendimiento o sea una empresa que se desarrolle de una manera más tradicional, va a requerir un financiamiento importante. Y acá desconozco cómo será en estos momentos el ecosistema en México al respecto, pero es muy difícil impulsar la creación de emprendimientos de base científico-tecnológico si no existe un respaldo desde el financiamiento público. Si no existen políticas claras que permitan impulsar la creación de este emprendimiento, muchos de estos emprendimientos, el 80% de estos emprendimientos van a fracasar, y eso no tenemos que tenerle miedo al fracaso, van a quebrar, pero no importa, porque se va a ir generando, a medida que tú vas haciendo eso, vas generando una cultura emprendedora en un país, va generando una manera diferente de hacer las cosas, va generando también las capacidades de emprendimiento en las personas, para que a lo mejor fracasaron en el primer emprendimiento, pero van a poder desarrollar el segundo y van a tener este aprendizaje. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy difícil levantar. Una de las primeras preguntas que te hace un venture capital al equipo, aparte de preguntar quiénes de ustedes están full time, les va a preguntar cuántos fracasos, cuántas quiebras tienen en el cuerpo. Y si tú no has tenido ninguna quiebra en el cuerpo, esto es contraintuitivo a lo que ocurre en América Latina, porque nosotros venimos de una formación judeo-cristiana más castigadora, ¿ya? Y por lo tanto, a nosotros el error es muy castigado. Sin embargo, en materia de emprendimiento, el fracaso es aprendizaje. Y desde el punto de vista de un venture capital, ya de esto que son el financiamiento privado, si tú ya fracasaste antes, tiene un aprendizaje. Y es una ventaja para mí como inversionista, que no vas a cometer los mismos errores que ya cometiste con la plata de otros. Por lo tanto, a mí, como inversionista, me da mucha más garantía alguien que ya fracasó de alguien que nunca ha fracasado, ¿ya? Porque seguramente va a cometer más errores. Y les quiero comentar un financiamiento que existe en Chile. Este financiamiento ha sido clave para detonar la creación de más empresas de base científico y tecnológico. Y también para que hoy en día existan muchas empresas que se están tratando de crear también desde la academia, a pesar de todas las barreras regulatorias que todavía tienen y que algunas también tienen ustedes, porque me tocó, cuando apoyamos este emprendimiento desde la academia, era de una universidad pública, tenía limitaciones bastante similares a las que existen en Chile. Y este programa se llama Startup Ciencia, es una política de Estado a partir del Ministerio de Ciencia para impulsar la creación de emprendimientos científico-tecnológico, avanzar en sus desarrollos tecnológicos, que está pensado en emprendimientos que se encuentren al menos un TRL4 en adelante, y le entrega $130.000 para que en el marco de un año puedan avanzar en la maduración de esa tecnología. Un financiamiento de este tipo es clave, no necesariamente igual,
pero el financiamiento público es clave para impulsar un ecosistema de creación de emprendimientos de base científico-tecnológica. Esa era la presentación, me quedaron un montón de láminas en todo caso, pero esa era la presentación la básica que yo tenía preparada para usted, y encantado de poder contestar también cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias, Fernando. Pues sí, tenemos ya algunas preguntas en el chat. Me permito irlas leyendo, aunque igual las puedes ir viendo. Nos pregunta Adán, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las mejores estrategias que recomiendas para monitorear eficientemente cuáles son esos dolores a resolver en una empresa, por ejemplo, en una empresa biotecnológica? Ya, lo que pasa en biotecnología igual hay que distinguir. Si estamos hablando de biotecnología, farma, camino largo, regulatorio alto, distinto a eso yo estoy hablando en biotecnología en el mundo agro o en el mundo de salud animal. O sea, cada área y cada foco puede tener algunas particularidades. Pero me ha pasado, por ejemplo, hace un tiempo atrás, estábamos trabajando unos investigadores en un emprendimiento que era un sustituto sanguíneo. Obviamente estaba pensado en humanos. Sin embargo, uno a partir de ciertos desarrollos tecnológicos se puede dar cuenta de que ese ciclo de vida muy alto, esto para la respuesta, para la pregunta de Adán, te lo estoy haciendo en un caso particular, pero esto se extrapola que los emprendimientos se tienen que analizar caso a caso. ¿Ya? Uno puede identificar modelos de negocio de corto plazo y de largo plazo. Por lo tanto, en ese modelo, en ese desarrollo en particular, nosotros nos dimos cuenta, o no, cualquiera se daba cuenta de que también podía tener una salida que regulatoriamente tiene un estándar más bajo, que es mucho más rápido salir al mercado con un producto, y era en el mundo de animal. Me pasan otros con probióticos, ¿ya? Que uno puede tener un impacto en salud, que puede transformarlo en un medicamento, que tiene un ciclo muy largo. Entonces, primera, como recomendación para ir identificando los dolores, es entender bien hacia qué mercado apunto con la solución. Entender bien si puedo tener una salida de más corto plazo. Entender bien si el equipo que tengo en este momento, en este tipo de emprendimiento biotecnológico, es el equipo adecuado. Si tiene las capacidades para poder resolver estas distintas piezas del puzzle. Y el resto tiene, para mí, es estándar, en el sentido de que tiene que ver con un acompañamiento estratégico permanente. Generar una especie de advisory board que vaya cada cierto tiempo chequeando los avances de este tipo de emprendimiento es clave. Y eso es independiente si en el área de biotecnología, en el área de minería, en el área de la química, en el área de inteligencia artificial, es un poco irrelevante. Eso es lo que podría contestar a Dan. Si no es lo que estaba apuntando tu pregunta, por favor abre el micrófono y conversamos. Está Muchas muy bien, gracias. gracias. Muchas gracias. Y por acá nos comenta Fabiola, además de una muy interesante charla y que abre el panorama al emprendimiento como científicos, ¿qué tipo de preparación o formación podría el sector de investigadores adquirir para poder estar más preparados al momento de emprender? Es decir, que conozcan más claramente los desafíos antes de recurrir a alguna consultoría. Ya, esa pregunta es muy buena, y creo que además calza con cosas que estamos haciendo. Nosotros acá diseñamos un programa que se llama Startup Studio Academy, que lo que buscamos precisamente es desarrollar capacidades en los investigadores, capacidades complementarias para que ellos puedan crear su emprendimiento. Pero con una particularidad: no buscamos que todos los investigadores se transformen en emprendedores, porque no va a pasar. Lo que buscamos es que los investigadores desarrollen esas habilidades, por ejemplo, con metodologías de Customer Discovery para que entiendan mejor cómo plantear hipótesis para validarlas con los clientes antes, y que esas hipótesis pueden modificar fuertemente tu metodología de investigación. Pueden mejorarla considerablemente. Entonces les vamos entregando herramientas de validación temprana de hipótesis para poder llevarlas después al laboratorio. Les vamos entregando herramientas de cómo ir construyendo equipos. Dentro de las herramientas de cómo construir equipos, les vamos entregando herramientas de cómo unirse a otros.
De hecho, nosotros trabajamos con la metodología, por eso se llama Startup Studio, que trabajamos con la metodología de Venture Studio, que lo que nosotros hacemos es, tomamos tecnologías que tienen potencial, conectamos con las capacidades que tienen los investigadores que desarrollaron esa tecnología, entrenamos a esos investigadores para que entiendan el lenguaje. En algunos de esos casos, esos investigadores, en algunos casos, también se transforman en emprendedores y conectamos con otros emprendedores que son profesionales, pero que se validan. Ya muchos emprendedores que tienen el mismo nivel de estudio, son doctores, pero que generaron una vida en la industria, no en la academia, o a lo mejor otros no son doctores, pero tienen 10, 15 años en la industria y tienen interés en emprender. Por lo tanto, hacemos estos procesos de conexión. Hay herramientas basales, Fabiola me parece que preguntó, herramientas basales que tienen que ver con ciertas metodologías que en general los académicos la absorben muy bien por su propia formación. Me refiero a esa formación académica. Para ustedes es muy fácil absorber nuevos conocimientos. Entonces viene una primera etapa más bien formativa, después viene una etapa práctica donde trabajan con sus propias tecnologías y empiezan a entender estas dimensiones del Customer Discovery, de la construcción del equipo, de armar una hoja de ruta, pero ya no pensando solamente en la hoja de ruta de tu tecnología, sino pensando en la hoja de ruta del cliente, pensando en la hoja de ruta financiera, pensando en la hoja de ruta legal, porque a lo mejor hay que resolver ciertas barreras regulatorias. Es decir, lo que buscamos es entregarle herramientas a los investigadores para que tengan una visión más integral. Naturalmente, algunos se transforman también en emprendedores porque les gusta mucho. Otros insertan esto en la forma en que desarrollan su proyecto de investigación. Y hoy en día hemos entrenado más de 300 investigadores en la metodología de descubrimiento de cliente, por lo menos que es la basal de nuestros programas de emprendimiento. En su mayoría no se han dedicado ellos a emprender, pero los proyectos se han adjudicado más proyectos de investigación. Y se han adjudicado, ¿por qué? Porque han logrado validar de mejor forma el problema, porque han utilizado estas metodologías y herramientas y la han aplicado en su propia forma de hacer su trabajo, que en los proyectos de investigación aplicados. Acá hay otra pregunta que dice, ¿en qué países sí funciona la inversión privada como financiamiento y por qué? A ver, lo que pasa, el tema de la inversión privada es un tema de madurez de los ecosistemas. Lo que pasa es que por ejemplo, en Chile hay una industria de venture capital. En México están los venture capital más importantes de América Latina. Está Dalus Capital, está Cometa, pero no son de base científico-tecnológica. Y ahí hay un tremendo desafío porque, nuevamente, nuestros ecosistemas son más jóvenes. Y nuestros inversionistas, no sé, el último fondo de Dalus Capital deben ser como $200 millones. Son grandes. Pero, por ejemplo, en temas de emprendimiento científico-tecnológico, me tocó ver contrastes diametralmente opuestos. Recuerdo un programa que hicimos un pitch acá, y donde los inversionistas en Chile nos preguntaron la tasa de retorno, cuál es el plan de negocio, a cuánto, no sé, estoy inventando, ahora estoy caricaturizando, a cuánto íbamos a vender esto. Y después, al mes siguiente, nosotros teníamos que, porque eran unos startups que habían ganado un programa que habíamos hecho, y a la misma startup que venía de una universidad, lo llevamos a hacer el pitch a California, a la Universidad de California, Riverside. Y ahí había un fondo de inversión de Silicon Valley. Y las preguntas fueron, ¿dónde estudiaron el doctorado esos investigadores? ¿Qué tanta validación tienen esos resultados? Era un tema farma. Si los resultados eran extrapolables a cerdos, y uno decía, no me hicieron ninguna pregunta financiera. Claro, porque a ellos no les interesaba. Y la pregunta financiera, me acuerdo siempre, el inversionista le dice, no me interesa eso porque no me acuerdo las palabras, pero es música. La planilla Excel te puede aguantar cualquier cosa. A mí lo que me interesa es qué tan validados tienen esos resultados de investigación. Y ahí después investigando, claro, el perfil de inversionista en América Latina es un perfil financiero. El perfil de inversionista para este tipo de emprendimiento en Estados Unidos eran investigadores que habían hecho emprendimiento y que también tenían una mirada financiera, pero que tenían un fundamento técnico mucho más sólido.
Creo simplemente que es un tema de madurez de los mercados, de los ecosistemas. Nosotros en nuestra empresa estamos tratando de levantar un fondo de BST para etapa temprana y precisamente porque entendemos que todavía no están las condiciones en el financiamiento privado en América Latina para invertir en este tipo de emprendimiento. Pero hay cosas interesantes. Gridex, un buen caso que invierte 200.000, 300.000 dólares, se están generando. Entonces, a mi parecer es cosa de tiempo. No sé si hay otra pregunta. Daniel tiene, me Sí, parece, la última pregunta. sí, hay una más, Fernando, pero si quieres te doy un poquito de contexto. Quizás no lo ¿Mm? conoces del todo. Eh, Hablaste sobre incentivos. Sí. Y fíjate que ahora tenemos una nueva ley de ciencia y tecnología en México donde si los desarrollos fueron de alguna manera patrocinados o apoyados con recursos públicos, entonces esos resultados serán, pues de alguna manera su propiedad intelectual será parte del Estado, ¿no? Del propio consejo de ciencia y tecnología. Entonces, ¿tú cómo creerías que eso pudiera afectar esa motivación para las cuestiones de innovación A o ver, como incentivo? puedo ser polite, pero no me caracterizo por ser muy polite. Es pésima esa iniciativa. En Chile se trató de hacer también, y lo que estábamos en gestión tecnológica, hicimos toda la resistencia que pudimos y lo logramos al final del día de que no. Eh, lo que pasa es que es difícil cuando tú le entregas a ciertos diputados y congresistas legislar sobre temas tan técnicos como estos. Si en general no saben legislar sobre lo genérico, menos saben legislar sobre temas tan técnicos como estos. Y cometen errores que para algunos pueden ser triviales, pero en realidad no son triviales. El gran problema de esa política, que no conozco en detalle, no la conozco en detalle, genera un tremendo desincentivo para emprender, para que los investigadores quieran hacer algo, y genera un desincentivo también para invertir. Eh, y eso es lo que se planteó acá en Chile también, y por suerte en la ley de transferencia tecnológica eso no quedó, porque es un tema más bien de posición. Porque cuando nosotros tratábamos de llevarlo al tema técnico, le decimos, mira, tú puedes tener una posición, y eso es válido. Tú puedes pensar que el Estado tiene que tener un rol protagónico, tú puedes pensar que el Estado tiene que tener un rol nimio, muy, muy pequeño, limitado así a la mínima estructura. Y eso son posiciones más bien políticas. Y cada uno de sus posiciones es válido. Pero esto es un hecho objetivo. Primero, el Estado no tiene la capacidad de gestionar todos esos activos de propiedad intelectual. Es inviable. No puede hacerlo ningún Estado. Eh, y ahí vienen todas estas teorías un poco más del Estado emprendedor, pero ni siquiera en la lógica del Estado emprendedor, por ejemplo, de Mazzucato, se establece que el Estado sea el titular de los activos porque no hay una capacidad de gestión que pueda ser viable. Segundo, todos este tipo de activos son altamente riesgosos y por lo tanto requieren inversión y se requiere inversión privada. Y el privado busca un retorno. El inversionista, el venture capital, por ejemplo, no busca ser socio tuyo para que vayamos los próximos 30 años juntos. Busca invertir y en 5 años vender y multiplicar varias veces lo que invirtió. En un modelo donde el Estado es el dueño de la propiedad intelectual, ¿a quién se lo vas a vender? Al mismo Estado, al propio Estado. Entonces, no le puedes asegurar a un privado un retorno, por lo tanto, no genera los incentivos, generan los incentivos contrarios. Eso, ojo, eso es una opinión personal la que estoy dando yo. ¿Ya? Entonces, por lo menos yo, a título personal, creo que es una mala modalidad. Esperemos cómo se va a implementar. Lo que sí ocurre a veces es que una mala ley se corrige a través de ciertos reglamentos, esperemos que pueda ser ese el caso. Pero no, yo al menos no soy partidario de ese tipo de modelo. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, pues solamente bueno, no sé si gozas todavía de unos minutos más. Si quieres, cerramos con un par de preguntas nada más que hay aquí. Dice, ¿cómo podría vencer la biotecnología en innovación, en especial en veterinaria, a, bueno, pues grandes compañías que pues siempre pueden mejorar precios Muy frente al bueno. usuario y que, bueno, pues siempre mejoran sus costos, ¿no? Y que eso puede, pues, ser un factor en contra de la industria biotecnológica innovadora. Ya, eso es una excelente pregunta.
Me queda esta pregunta y una más porque ahí sí me tengo que ir, porque hoy día es festivo en Chile y tengo que ir a buscar a mi hijo que fue a una pijamada, entonces tengo que ir a correr a buscarlo. Pero eh, respondiendo a la primera pregunta y después vemos la de Héctor. Eh, Déjame que se me fue la pregunta, espérame. Ah, el tema de biotecnología. Una de las ventajas que tienen esta empresa es que son como unas gacelas, son ligeras. Y la segunda ventaja que tienen es que desestructuran lo tradicional. Aunque a uno le cueste entender, lo voy a hacer con el caso de una empresa tan grande como Nestlé o como Apple, que incluso que son innovadoras. Son empresas muy pesadas. Voy a Nestlé mejor, ¿ya? Apple es distinto. Son empresas muy pesadas, que tienen burocracia interna también muy compleja. Para cambiar un precio de un producto, una marca en Nestlé, en un país como Chile o el que sea, probablemente va a tener que saltar al regional, del regional a Suiza, de Suiza va a bajar a la otra área de galleta y de la galleta va a y es muy complejo. Por lo tanto, la ventaja que tienen estas empresas pequeñas, ligeras, es que son mucho más flexibles y ágiles. Lo que no tienen es las espaldas financieras que tiene una gran empresa. Por lo tanto, muchas veces ocurre, sobre todo en el ámbito de biotecnología, que estos emprendimientos se transforman, son emprendimientos de de-risking, de bajar el riesgo tecnológico, y en muchos casos tú te vas a terminar integrando o comprando una grande. Vea lo que pasó con una de las vacunas contra el COVID, que era una, no me acuerdo, entre Oxford y no me acuerdo qué laboratorio farmacéutico. Entonces, se va a dar uno que vas a ir a competir o en otro se va a dar que te van a terminar integrando. Pero ambos coexisten bastante bien en el ecosistema. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque está archi demostrado que muchos de los modelos de venture capital, de corporate venture capital, que lo tienen muchos laboratorios, es toman una empresa biotecnológica, la van viendo, invierten incluso en ella y después la terminan comprando. Entonces yo creo que funciona, se puede compatibilizar. Y Héctor tiene una pregunta y con esa ya me retiro. Hola Fernando, bueno, primero muchas gracias, yo creo que estuvo excelente la plática, refleja tal cual yo creo la realidad de Chile, de México y de toda Latinoamérica en cómo llevar emprendimientos de base científica al mercado. Y en el caso particular nuestro, que de hecho estamos en este programa que mencionabas de GridX en la etapa de Build, pero al final la demanda de una oferta de una empresa de base científica no se encuentra, en este caso en México, ¿no? Sino se encuentra a veces en Estados Unidos por ser el mercado principal. Entonces yo creo que cuando uno hace ese product market fit, de encontrar la demanda para la tecnología que quieres desarrollar, a veces esa demanda está fuera de México. Sí, Y al mismo tiempo, entonces, las firmas de Venture Capital de la región de Latinoamérica son pocas de entrada las que se especializan en temas de Deep Tech y además también son más aversas al riesgo, ¿no? Entonces, totalmente. las condiciones para superar ese riesgo, pues a veces pedir porcentajes de la compañía en equity más altos de lo que se encontraría en otros mercados. Aquí yo lo que diría sería el explorar también esas fuentes de financiamiento, tanto públicos como privadas, pero directamente en el mercado, pues grande, en este caso Origen. Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí hay agencias como la National Science Foundation, el NIH, programas como ARPA-E del Departamento de Defensa, que uno luego los ve muy lejos porque dices, bueno, estamos en México, estamos en Perú, pero realmente es solamente cosa de buscar, de, bueno, obviamente se tiene que constituir una empresa en Estados Unidos, aplicar estos programas, y son fondos non-dilutive, que no te piden equity, a diferencia Totalmente. de mi propiedad intelectual. O sea, a diferencia de los que existen en México, con el CONACYT, que lo que mencionaban ahorita de la ley de ciencia y tecnología, en Estados Unidos no. Entonces, también como que para abrir el panorama de decir, bueno, esos fondos no existen en México, pero existen en Estados Unidos, ¿de qué manera acercarnos, no? No sé, hay tu opinión sobre eso. Es muy bueno. De hecho, en Estados Unidos también están los SBIR, que te entregan desde 250.000 hasta podría llegar cercano al $1.000.000, solamente en grant que no son diluibles. Lo que pasa es que acá, primero, hay que responder a las condiciones que tiene cada ecosistema. Yo siempre y quizá ahí lo hablo también de con una mirada sobre todo más local. En el caso de Chile, hay un buen puntapié inicial desde lo público. Probablemente, eh, probablemente uno de los mejores a nivel de América Latina desde lo público. Tenemos Corfo, tenemos una NID que pueden llegar a un financiamiento cercano a los $400.000 para partir, entre las distintas fuentes de financiamiento, e incluso me puedo quedar corto. Entonces, yo cuando vi a un emprendedor en Chile y me dice, voy a ir a Estados Unidos, ni un problema. Pero acuérdense que Chile está aquí cayéndose,
Para Chile moverse a cualquier lado son 7 horas. Entonces es como, anda a Estados Unidos, pero no es que de acá vas a levantar plata en Estados Unidos. Te tienes que ir a Estados Unidos. Entonces, segundo, entonces yo siempre digo, aprovecha todo esto que están las condiciones de apoyo que existen acá. Eso, entonces, quizás esa respuesta mía fue más local. Y respecto a lo tuyo, sí. Por ejemplo, Desbayar. El desafío, yo siempre les digo ahí, pero ojo que para lograr eso hay otro programa en Puerto Rico de aceleración, que también es muy bueno, porque entra con los mismos montos de Estados Unidos, pero el 51% de la compañía tenéis que dejarla ya. Entonces y ahí hay que tener algunos desafíos legales. Todo se puede cumplir. Entonces, va a depender. Pues entonces, si tú estás situado en un ecosistema que en estos momentos, en el caso de ustedes, claro, que la Nation están al lado de Estados Unidos, y si las condiciones, lamentablemente, con leyes que no apoyen, no impulsen, claro, pueden estar mirando con mayor cercanía al modelo estadounidense porque está más cerca. En el caso chileno, yo lo que les digo, en el 99% de los casos partan en Chile, porque salvo que sea, incluso en Chile, hay un emprendimiento ahora que la está rompiendo, se dice que le está yendo muy bien, y se llama Secure Quantum, que están trabajando en temas de seguridad cuántica. Y están partiendo en Chile, y están levantando las primeras inversiones en Chile, a pesar de que el mercado no va a estar acá. Pero en etapa temprana, con un riesgo tecnológico muy alto, para mí, en lo público juega un rol protagónico para poder impulsar esa etapa. Y si están las condiciones en este caso acá, partan acá. Si en el caso de ustedes no están, miren Estados Unidos porque tiene unos fondos muy buenos en las universidades, en la NSF, SBIR, y son no diluibles. Pero con eso, tomando esos requisitos, esos resguardos, evidentemente, de que la compañía va a ser 51% gringa. Sí, de acuerdo. Y Gracias. ojo, y lo que viene después del levantamiento de inversión, siempre van a terminar terminando con una estructura probablemente en Estados Unidos o en el país, porque los inversionistas natural quieren invertir donde ven la plata. O sea, si venís con una empresa constituida en Chile, y eso siempre les digo a todos, o sea, esto es para partir. En algún momento, si vas a ir a levantar en algún fondo en Estados Unidos alguna ronda, te van a pedir constituirte ya. O sea, eso es natural y olvídate que te van a meter la plata directamente en Chile desde allá. Que no es complejo, ¿eh? O sea, el constituir una empresa en Estados Unidos es No, bastante trivial. Una vez que haces una investigación, en un día la constituyes. sí, Entonces, es otra vez bastante de sencillo. abrir ese panorama para todos, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti por ese aporte, porque si no quedaba como muy dicotómico lo que dije yo, así como creen en sus países, cuando en realidad va a depender de cada ecosistema. En el caso chileno tiene condiciones bastante favorables, que yo siempre las destaco, así como que critico otras cosas, destaco esas condiciones para el puntapié inicial, que es bueno. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también a todos nuestros participantes. Y bueno, pues para despedirlos, solamente les quiero compartir que nuestro próximo seminario se titula México en la Antártida, una oportunidad para la innovación, con Patricia Valdespino Castillo. Así que por favor acompáñenos, 12 de septiembre, misma hora. Invitarlos a nuestros cursos de capacitación: cromatografía de gases, validación de procesos, cromatografía de líquidos de alta eficiencia, buenas prácticas en la industria farmacéutica, entre septiembre, octubre y noviembre de este año. Para quienes estén interesados, nos pueden contactar a nuestros correos o teléfonos para informes o registros. Invitarlos al decimotercer Congreso de la Red OTT México en la UVM de Guadalajara. Ya pueden consultar el programa que todos los días se está actualizando y visitar el sitio web del mismo. Del 25 al 27 de septiembre será el Congreso. Invitarlos también al taller de protección de variedades vegetales y su licenciamiento, que será del 21 al 23 de agosto. Eso es la semana próxima, un taller híbrido que puede ser tomado de modo presencial o Zoom. Nos lo estará brindando la ingeniera Enriqueta Molina, que es, bueno, pues es no solamente experta, sino también ha sido de las personas iniciadoras de esta figura de protección de las variedades vegetales, y contará con la participación de algunos ponentes de la industria, precisamente para hablar cómo son los temas de transferencia de tecnología y licenciamiento en variedades vegetales. Y también invitarlos a
la plática Innovación y el acceso a la información en universidades públicas con el maestro César Manuel Vallarta, experto en acceso a la información y transparencia. Esto es el 30 de agosto, es un evento gratuito, también se pueden registrar y los esperamos también a las 11 de la mañana. Y bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Fernando por tu presencia y por compartirnos todo tu conocimiento y esperamos pues bueno, verlos próximamente. Algo que escribió ahí Marcela y que siempre se me olvida porque soy súper volado, eh, quedemos conectados por redes sociales. Yo les voy a dejar mi celular para el WhatsApp, pero también a través de LinkedIn, Fernando Venegas Calderón y @Zenit Chile. Ahí yo siempre como podemos conversar a través pero igual también les voy a dejar mi correo, porque siempre se me olvida dejar mi información de contacto. Y sí, Ahí está. gracias Fernando. ¿Cómo les podríamos compartir lo de Startup Studio que comentabas que están preguntando? Yo les puedo dejar enviada a ustedes una presentación Ok, eh, y del programa y ustedes se lo pueden compartir sin se lo hacemos problema. llegar. Ok, Sí. Y ahí están mis datos también para que me puedan buscar el link. ¿Ya? perfecto. Y lo último que me faltó fue mi correo, perdón. Ahora sí. Ujú. Ya. Muchas gracias por la invitación. Yo le envío, Guillermo y Marcela le envío la presentación de Startup Studio Academy también para que la puedan compartir y quedamos en contacto. Que estén muy bien. Sí, sí. Gracias, Muchas hasta gracias. luego. Que estén bien. Gracias. Gracias, Fe. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Selma.